Antes de comenzar con el video, ¿podrían todos suscribirse a mi canal? Muchas gracias. Hola, abogado. Quiero el divorcio. He decidido divorciarme, pero necesito ocultárselo a mi esposa. El abogado redactó rápidamente el acuerdo de divorcio para mí. Haz que tu esposa firme este acuerdo y, después del periodo de reflexión de un mes, se hará oficial. Cuando llegué a casa, mi esposa, Eda Sinclair, se había emborrachado con la noticia del divorcio de su primer amor. Al día siguiente, después de recuperar la sobriedad, Eda Sinclair me dijo, celebremos otra vez una boda. Sabía que era su forma de intentar provocar a su primer amor, Alexander West, que acababa de regresar al país. Sonreí y acepté, pero dentro del contrato de boda que estaba a punto de firmar, introduje a escondidas el acuerdo de divorcio. ¿Por qué es tan grueso el contrato de boda? Ava Sinclair frunció el ceño mientras lo hojeaba, pero no firmó de inmediato. Después de todo, era una conocida directora ejecutiva en Han y no era alguien a quien se pudiera engañar fácilmente. Pero en la penúltima página había insertado a escondidas el acuerdo de divorcio. Mantuve la cabeza gacha, intentando no mostrar nerviosismo. Parece que hay muchas cláusulas de compensación. Si tienes tiempo, échales un vistazo, dije. No tendría tiempo, hoy era el día en que su primer amor, Alexander West, regresaba al país. Cuando Alexander West se comprometió por aquel entonces, Ava, en un ataque de ira, decidió casarse conmigo. Ahora que Alexander West estaba divorciado, se emborrachó y, tras recuperar la sobriedad, sugirió que nos casáramos de nuevo. No era más que una forma de provocar a Alexander West. Mi matrimonio era solo una herramienta en su juego emocional. Como era de esperar, la impaciencia en el rostro de Eda Sinclair era evidente. Tengo que ir a recoger a alguien. No tengo tiempo para leer todo esto, dijo con los ojos llenos de alegría. La impaciencia era por mí, esa chispa de alegría era solo por Alexander West. A toda prisa, firmó el contrato y me dejó solo con el sonido de sus pasos alejándose. Hace apenas 3 días que Ava volvió a mencionar la posibilidad de celebrar una boda. Llevábamos 5 años casados sin una gran boda ni anuncio público, solo nuestros familiares y amigos más cercanos lo sabían. Su perfil en las noticias siempre aparecía como soltera. De vez en cuando, corrían rumores sobre su turbulento pasado con Alexander West como su marido oculto de facto. Ni siquiera tenía derecho a que me nombraran. Siempre supe que Eda Sinclair tuvo un primer amor, un hombre al que había amado profundamente. En estos 5 años de matrimonio, sí me mostró afecto, pero nunca fue mucho. Intenté quererla, que se acostumbrara a mi presencia, pero en este hogar, nunca hubo una sonrisa en el rostro de Eda Sinclair hasta aquel día en que Eda Sinclair, abstemia, se emborrachó y lució una sonrisa en todo el rostro. Pregunté en secreto, y efectivamente, Alexander West se había divorciado. Me quedé despierta hasta tarde cuidándola, aproveché el cumpleaños de Alexander West para desbloquear su teléfono y abrí el álbum. Las fotos casi llenaban el recuerdo, solo aparecía Alexander West, no yo. La portada del álbum digital era nuestra foto de boda, pero mi rostro había sido reemplazado por el de Alexander West. En el momento de la provocación, él tomó la caja del escritorio. Todos, vamos a comer pastel. Inesperadamente, Eda Sinclair, normalmente tranquila durante las negociaciones, le arrebató la caja de las manos con ansiedad. Alexander, no la toques. Eres alérgico a la mantequilla de cacahuete. Déjame comprobarlo primero. En ese momento, todo a mi alrededor parecía una cuchilla afilada, cortaba profundamente, desgarrando mi carne. En los 5 años de nuestro matrimonio, esta mujer había olvidado nuestro aniversario de bodas y se había equivocado con mi cumpleaños. Cualquier pequeña petición que le hacía era ignorada. Pero ella aún recordaba que era alérgico a la mantequilla de cacahuete. En secreto, sentí una sensación de triunfo, como si esos pequeños detalles revelaran poco a poco la verdad, ella no me quería. Sin embargo, había algo que demostraba que le importaba. Pero resultó que esa pizca de cariño era falsa. El proyecto avanzaba rápido, pero Eda Sinclair pensaba que era demasiado lento. Le repetía a mi pareja,
Este es el primer proyecto de Alexander tras regresar al país. No quiero que fracase. Observé este drama con frialdad. Esa noche, después de la negociación, al llegar a casa, Eva Sinclair dudó un buen rato en el sofá. Finalmente, me explicó, al fin y al cabo, seguimos siendo un matrimonio oculto y no hemos encontrado el momento adecuado para explicarlo. Lo haremos público tarde o temprano, pero por ahora, nuestra prioridad es sacar adelante este proyecto. Asentí sin comprometerme. No le recordé que la prioridad debía ser la boda, que se aproximaba. No le recordaría que el periodo de reflexión del divorcio estaba a punto de terminar. Para ella, Alexander West seguía siendo lo más importante. Ava Sinclair se esforzó por evitar cualquier interacción entre Alexander West y yo durante el proyecto, pero mi pareja notó algo. Me preguntó con curiosidad, ¿no estuvieron involucrados usted y el director general Sinclair alguna vez? Sonreí. Claro que no. El socio puso los ojos en blanco. Te ha mirado con esos ojos de culpa varias veces, claramente una mujer con culpa en el corazón mirando a su ex. Me quedé paralizada un momento y recordé con atención. Yo también lo había notado, pero todos los acontecimientos pasados me dificultaban estar segura de sus intenciones. La cuenta atrás, 10 días. Ese día, el proyecto tenía una reunión programada. Alexander West, aparentemente sin darse cuenta, charló conmigo un buen rato. Sabía que probablemente había adivinado la relación entre Eva Sinclair y yo, pero aún así respondí con cortesía y formalidad. Al terminar la reunión, Eva Sinclair se ofreció a llevarme a casa. Era la primera vez. Tu capacidad de trabajo ha superado mis expectativas. En 5 años de matrimonio, este era el primer cumplido que me hacía. Dejé de guardar mis documentos y la miré confundida. Ava Sinclair dudó un buen rato antes de hablar por fin. ¿Aún es posible celebrar la boda que planeamos? Bajé la cabeza, sabiendo que probablemente quería cancelarla, probablemente por Alexander West. Entonces cancelémoslo. De todas formas, no queda mucho tiempo. La miré, sin revelar la verdad, sin querer. Ava Sinclair estaba atónita, como si no pudiera creer la respuesta que había recibido. De repente, preguntó, ¿no te importa? Era cierto. Si hubiera sido antes, quizá ya habría perdido el control y exigido una respuesta. Tantos momentos incómodos en nuestro matrimonio fueron causados por mis arrebatos, aunque todos mis arrebatos habían sido por su culpa. Negué con la cabeza. ¿Por qué me importaría? Es solo una ceremonia. Tras un largo silencio, Eva Sinclair volvió a hablar. ¿Qué te parece si en unos días te acompaño al casco antiguo para relajarte? Miré la cuenta atrás en mi móvil, solo quedaban 10 días para que terminara el periodo de reflexión del divorcio. Rechacé la mano de la mujer al volante, casi saltándome un semáforo en rojo. ¿Y entonces qué tal la playa? ¿O podemos ir a ese restaurante occidental que siempre has querido visitar? Ava Sinclair me ofreció otras maneras de relajarme, pero las rechacé todas. Para cuando bajé del coche, su expresión había cambiado de incomodidad y culpa a confusión e insatisfacción. La miré y tomé la iniciativa de sacar el tema. ¿Qué tal si visitamos la vieja casa? La vieja casa era donde vivíamos Ava Sinclair y yo cuando nos acabábamos de casar. La echaba mucho de menos. Ava Sinclair se quedó paralizada un buen rato, como si intentara adivinar mis pensamientos. Hasta que salí del coche, se quedó sentada en su asiento un buen rato. Solo quedaba un día para el periodo de reflexión del divorcio. Parecía que habíamos llegado a un acuerdo tácito. Ava Sinclair y yo ya casi nunca podíamos aparecer juntas en las reuniones de proyecto, pero a veces, cuando Alexander West no estaba, Eva Sinclair bajaba de repente y asistía a la reunión. Aunque no hablaba, de vez en cuando me miraba. No entendía qué estaba pensando esta mujer últimamente, y no quería entenderlo. Empecé a empacar poco a poco, intentando que no se diera cuenta, pero aún así lo descubrió. Después de la reunión de ese día, Eva Sinclair me invitó a sentarme en su oficina. En cuanto nos sentamos, me preguntó, he notado que has sacado bastantes cosas últimamente. ¿No has ido a casa a dormir?
Asentí y encontré una excusa que ya tenía preparada. Me voy a quedar en la vieja casa un tiempo. La expresión de Eva Sinclair titubeó un poco. Llevo mucho tiempo pensando en la boda, y aún podemos celebrarla. La interrumpí, no hace falta. Queda muy poco tiempo. Pareció sorprendida. ¿Qué quieres decir con tan poco tiempo? Dudé, preguntándome si debía mostrarle el acuerdo de divorcio ya firmado. Justo entonces, una oportuna llamada de Alexander Wast me ayudó. Miré la pantalla de su teléfono y sonreí. Adelante, ocúpate de todo. No hay prisa por hablar de nuestro asunto. Ava Sinclair giró la manija de la puerta y, para disculparse, se dio la vuelta y me reiteró una promesa. Sin duda iré a la vieja casa a verte mañana. Al día siguiente, siguió rompiendo su promesa. Me senté en el sofá de la vieja casa, mirando mi teléfono. Una cuenta regresiva, 12 horas. Apareció una aplicación de noticias con las últimas noticias locales. Alexander West apareció en un nuevo proyecto con Eva Sinclair detrás de él. No pude evitar burlarme de mí misma al pensar en la promesa que me había hecho ayer. Si supiera que estas eran nuestras últimas 12 horas juntas, ¿rompería su promesa? Quizás no, quizás sí, pero la respuesta ya no importaba. Pasé unas horas ordenando la casa. De hecho, no había muchas cosas mías en la vieja casa vacía, pero fue allí donde nos casamos, así que aún guardaba buenos recuerdos. Llamé a mi socio, aunque ya le había informado, me despedí. Luego llamé al abogado. El acuerdo de divorcio se notarizó hace un mes. No necesitaba más trámites, ¿verdad? La respuesta del abogado fue simple, no hacía falta. Tras una pausa, oí su felicitación. Felicidades, Isen. Sonreí y colgué. Pasé el resto del día en tranquila soledad. Cuenta regresiva, 3 horas. Empaqué todas mis pertenencias y compré un boleto de avión para el día siguiente. Cuenta regresiva, 2 horas. Recorté todas las fotos de ella y yo, dejando solo la mía en el álbum. Cuenta regresiva, 1 hora. Coloqué cuidadosamente el acuerdo de divorcio sobre la mesa. Había considerado dejar una nota, pero decidí no hacerlo. Solo podía guardarla en silencio en mi corazón. Esposa, esta es la última vez que te llamaré mi esposa. Te he amado durante 10 años. Amar a alguien durante 10 años es difícil, pero al final he decidido rendirme. Felicidades a ti y felicidades a mí. Tomé mi equipaje y, justo cuando terminaba la cuenta regresiva, puse la mano en el picaporte. Mi matrimonio había terminado. Pero, inesperadamente, la puerta se abrió desde afuera. Ava Sinclair sudaba, evidentemente acababa de hacer ejercicio. Jadeaba, su sonrisa aún teñida de culpa. Lo siento, Isen, acabo de despedir a alguien. Su voz se quebró y su mirada se posó en mi equipaje y el billete de avión. ¿A dónde vas? Le di la vuelta al billete de avión para que lo viera, con el nombre de una ciudad a 3000 kilómetros. Eva Sinclair frunció el ceño. ¿Por qué ir de repente a un lugar tan lejano? Ni siquiera me lo dijiste. ¿Y si pasa algo? Me encogí de hombros con indiferencia. No es nada, solo un traslado de trabajo normal. Ava Sinclair me agarró la muñeca, sin creer del todo mis palabras. ¿Tan repentino? ¿No acabas de terminar un proyecto? ¿Lo estás abandonando? Le solté los dedos con cuidado y me mantuve a cierta distancia. El proyecto está casi terminado, el resto depende de mi socio. Tengo otros proyectos en los que trabajar. Pero el pequeño paso que di hacia atrás lastimó a Eva Sinclair. Me miró confundida, con la mano extendida temblando, pero sin querer soltarla. Fue como si presintiera algo y preguntara, ¿cuándo volverás? Negué con la cabeza, sonriendo al responder, no vuelvo. La tristeza se apoderó rápidamente del rostro de Eva Sinclair mientras me miraba con incredulidad. Extendió la mano para agarrarme, pero yo retrocedí un paso, evitando su toque. Parecía un perro abandonado de repente, con ganas de acercarse pero demasiado asustado. Ava Sinclair se apresuró a... Salió, sin saber de dónde había sacado un enorme ramo de rosas, 999 rosas.
Era el amor que nunca me había mostrado desde nuestra relación hasta el matrimonio. Ava Sinclair me entregó el ramo de camino. Ya he preparado la boda, es este fin de semana. Isen, no te vayas. ¿No es esto lo que siempre has deseado? Estaré contigo este fin de semana. Miré el enorme ramo de flores y recordé cuando nos casamos, cuando le pedí una rosa. En ese momento, Eva Sinclair se negó. Fue solo después que descubrí en su diario que, en su corazón, una rosa para una propuesta de matrimonio solo podía dársela a la persona que realmente amaba. Ahora, al ver un ramo tan grande, mi corazón, que debería haber estado saltando de alegría, se calmó por completo. Parecía que realmente me había dejado ir. Tomé el ramo de las manos de Eva Sinclair y, delante de ella, lo tiré a la papelera de la entrada de la vieja casa. La expresión de Eva Sinclair cambió al instante de sorpresa a confusión. Pensé que me emocionaría, pensé que me alegraría de haberme vengado por fin, pero en realidad no fue así. Hacía tiempo que toda la actitud de Eva Sinclair se había vuelto irrelevante para mí. Isen. Ava Sinclair me llamó por mi nombre, pero no se atrevió a pronunciar las siguientes palabras. Era como si todo lo que dijera fuera rechazado. Parecía que, dijera lo que dijera, no obtenía la respuesta que buscaba. No necesito tus flores. Me voy. Adiós, Eva Sinclair. Era la primera vez en 5 años que la llamaba por su nombre completo en serio, y esperaba que fuera la última. Saqué mi maleta, llevándome todo lo que tenía de la vieja casa. Ava Sinclair la miró, vacía, como si hubiera perdido la vida. Lo que le quedaba era como una casa modelo. Ava Sinclair finalmente captó el detalle más insólito. Presa del pánico, apretó mi maleta y preguntó, ¿de verdad no vas a volver? Por última vez, recogí mi maleta, trazando una clara línea entre Eva Sinclair y yo. Ya estamos divorciados. ¿Qué razón tengo para volver? Ava Sinclair abrió lentamente los ojos al oír esto. Probablemente pensó que había oído mal o que era una especie de alucinación. Ava Sinclair sonrió torpemente y negó con la cabeza suavemente. No, esto no puede ser. Intentó extender la mano para agarrarme, pero dudó, temerosa de acercarse. Temía que si lo hacía, saldría corriendo. Nos quedamos allí, incómodos. «Estás bromeando, ¿verdad?», preguntó Eva Sinclair con cautela, pero su tono no transmitía confianza. ¿Qué divorcio? Nunca me lo mencionaste y yo nunca estuve de acuerdo. Mientras hablaba, se puso nerviosa. No quería discutir más con ella. Me di la vuelta y me fui, dejando solo una frase: el acuerdo de divorcio está sobre la mesa, compruébalo tú mismo. Pedí un taxi al aeropuerto. Cuando Eva Sinclair oyó mis palabras, entró corriendo en la vieja casa. Sobre la mesa estaba el acuerdo de divorcio que había preparado hacía tiempo, con la firma de Eva Sinclair. Su letra era delicada pero firme. Claire reconocería su propia letra. Pero lo que ella no sabía era que, al firmar el documento, también había firmado nuestra despedida. De camino al aeropuerto, recibí una llamada de Eva Sinclair, pero no contesté. En cambio, saqué la tarjeta SIM y la partí por la mitad. El conductor se dio cuenta de mis acciones y se burló de mí. «Te peleaste con tu novia», lo negué. «No, solo con mi exesposa». El conductor era un charlatán, y una vez que empezó, no paró. «¿Qué pasó? ¿Por qué te divorcias? ¿Simplemente cortando lazos? ¿Te fue infiel?». Por un momento, no supe cómo responder a las preguntas del conductor. ¿Quién iba a decir que Eva Sinclair y Alexander West nunca hicieron nada en realidad? Aunque ella mostraba preocupación por Alexander West, siempre se mantenía dentro de los límites de seguridad. Sabía cómo evitar dejar evidencia. Alexander West siempre me pareció un hombre correcto e íntegro, parecido a su buen secretario. Más o menos. Al oír esto, el conductor se emocionó y empezó a despotricar sobre cómo a los hombres de hoy no les importa la familia, igual que a su yerno. Parecía que había tocado la fibra sensible, y me quedé escuchando al conductor divagar un buen rato. Sin darme cuenta, ya habíamos llegado al aeropuerto. Saqué mi equipaje, facturé y pasé por el control de seguridad.
El vuelo salía en 1 hora y media. Por fin, podía despedirme de la vida que me había torturado durante 10 años. Justo cuando estaba casi al frente de la fila de seguridad, la fila detrás de mí se interrumpió de repente. Ava Sinclair corrió hacia mí, sin aliento, y me sacó de la fila. Justo delante de mí, rompió el acuerdo de divorcio en pedazos. Nunca firmé esto. Esto no cuenta. Vi los papeles volar por todas partes y suspiré frustrado. Este es un lugar público, no tires basura. Ava Sinclair frunció el ceño, sin esperar que mi respuesta fuera tan trivial, pero simplemente apartó los trozos de papel de una patada y me agarró del brazo, intentando apartarme. No acepto este acuerdo de divorcio, nos volvemos a casar. Me tambaleé un momento, pero me estabilicé. La firma es tuya. Te dije que leyeras el contrato de matrimonio con atención, pero no lo hiciste. ¿Cómo puedes culparme? Pero Eva Sinclair no me escuchó. Simplemente siguió tirando de mí. Por mucho que tiraba, permanecí impasible. Sabía que Eva Sinclair no estaba usando fuerza real, simplemente me estaba probando, intentando que la siguiera. Siempre he sido testaruda. Cuando salíamos, yo era testaruda. Cuando decido algo, lo cumplo. Solo cedería ante Eva Sinclair. Siempre que Eva Sinclair me pedía algo, sacrificaba mi perseverancia por ella. Durante 5 años, una y otra vez, Eva Sinclair traspasó mis límites, haciéndole creer que mientras quisiera algo, lo cambiaría todo por ella porque la amaba. Pero ahora quería alejarme, quería que cambiara mi decisión y me mantuve firme, sin ceder ni un ápice. Ava Sinclair finalmente me soltó la mano. Sabía que ya no la quería. Ese día, en el aeropuerto, Eva Sinclair estaba de pie. Entre una pila de papeles triturados, el aeropuerto bullía de gente, con miradas que la miraban, susurrando. Eran cosas que Eva Sinclair nunca había experimentado, y ninguna la hizo moverse. Recogió todos los trozos de papel, permaneciendo a su lado como si los cuidara, pensando que si se quedaba allí, yo volvería. Pero yo ya había subido al avión, rumbo al otro lado del país. Observé el avión deslizarse entre las nubes, completamente ajeno al dramático espectáculo que Eva Sinclair estaba realizando sola en el aeropuerto. Aterricé en esta ciudad costera desconocida con el corazón en alto. Compré una tarjeta SIM nueva y contacté con mi socio. Después, bloqueé a todos los que tenían que ver con Eva Sinclair en mis redes sociales. Ni siquiera me molesté en ver los videos que publicaron de Eva Sinclair llorando en el aeropuerto, los borré todos. Vacié mi teléfono para asegurarme de que no hubiera más problemas. Allí, me concentré en desarrollar la nueva empresa y trasladar sus operaciones a esta ubicación. Mi vida ajetreada no me dejaba tiempo para pensar en las mujeres. Fue tan refrescante no tener que preocuparme por una mujer. Mi socio me llamó para una reunión en línea y me contó con entusiasmo que el proyecto allí había quedado impecable. Hubo muchos obstáculos en el camino, pero por suerte el resultado fue bueno y no afectó nuestras ganancias. Le pregunté un poco más sobre lo sucedido después de que dejé de supervisar el proyecto. Sin pensarlo mucho, mi socio dijo que no era para tanto. Uno de los anteriores representantes de Sinclair Group fue despedido por un grave error. Pensé que el gerente general de Sinclair lo trataba como un objeto preciado. Supuse que tenían alguna relación ilícita, pero supongo que no fue nada de eso. Me burlé de la noticia. De hecho, cuando Eva Sinclair y yo aún estábamos casados, ella había rebajado mis precios despiadadamente para beneficio propio. Su relación con Alexander Wast apenas estaba en la etapa de coqueteo. Una mujer como Eva Sinclair solo se preocupaba por sí misma. Mi socio dijo que vendría a visitarme pronto para ayudarnos a expandir el negocio. Llevábamos muchos años siendo socios, y me costó despedirme. Aunque no esperaba que viniera, fue un verdadero honor para mí. Alquilé una pequeña oficina aquí y, actualmente, solo tenía una asistente. Todos los días, la llevaba abajo a comprar pastelitos de la cafetería del primer piso como recompensa por nuestro esfuerzo. La mujer que horneaba los pasteles era una belleza deslumbrante, con el pelo largo y negro y un vestido blanco de gasa. Mi asistente se deleitaba con los pasteles todos los días.
Esa tarde, mi asistente necesitaba procesar unos documentos y tenía antojo de azúcar. Tuve que bajar a comprarle unos pasteles. Cuando llegué, estaban todos agotados, y la dueña me dijo que esperara mientras horneaba más. Me senté en la barra mientras esperaba. El café tenía una tableta con noticias y series. Mientras respondía el mensaje de mi asistente, diciéndole que tuviera paciencia, escuché a Eva Sinclair. El nombre de Claire salió en las noticias. Levanté la vista y la vi con un anillo mientras la entrevistaban. Nunca te había visto con un anillo. ¿Será que acabas de casarte? Ava Sinclair negó con la cabeza. No, es mi esposo, con quien llevo 5 años casado. Simplemente no lo hicimos público antes por varias razones. La reportera pareció sorprendida y empezó a felicitarla, pero alguien preguntó, ¿por qué no lo anunciaste antes? ¿Había alguna razón oculta? La expresión de Eva Sinclair se volvió de repente muy interesante. Frunció el ceño, miró fijamente a la cámara y dijo, lo hice enojar, así que no merecía que me reconociera. En un instante, esta sincera confesión encabezó las listas de tendencias en los principales medios de comunicación. En 5 minutos, incluso se publicó un emotivo video editado con heroína. Por un momento, no supe si los internautas simplemente estaban aburridos o si Eva Sinclair había comprado bots. Observé y sentí como si me hubiera tragado una mosca. Disgustada, la guapa dueña que traía un pastel recién horneado notó mi expresión y bromeó, ¿qué cara tienes? Si no te conociera, pensaría que encontraste una cucaracha en mi pastel. Le dije a la hermosa dueña, este video me dio asco. ¿Me vas a compensar? La dueña sonrió y tomó otro pastel de la bandeja. ¿Compensar? Claro. Prueba este nuevo y recuerda darme tu opinión. No lo dudé y acepté su amabilidad. Una semana después, mi socio llegó, pero estaba tan mal por el cambio de ambiente que se desplomó. Tuve que ir a su hotel a atenderlo. Semanalmente, me entregaba los materiales para la reunión con el cliente que teníamos al día siguiente. Me quedé atónito al verlos. ¿Cómo podía alguien dedicarse tanto a su trabajo? Pero como se había desmayado, tuve que ir en su lugar. Al fin y al cabo, era asunto nuestro, lo hiciera yo o él. Pero en cuanto llegué al hotel, me arrepentí. Llamé de inmediato a mi socio. ¿No me dijiste que la clienta era Eva Sinclair? Mi socio, apenas respirando, recuperó la energía al oír mis palabras. Es imposible. Jamás cometería semejante error. Justo cuando mi socio y yo intentábamos averiguar qué pasaba, Eva Sinclair se me acercó por detrás. Fui yo quien solicitó reunirme con su cliente. Quería verla. Me giré para mirarla. Ava Sinclair estaba a 3 metros de mí, sin atreverse a acercarse. Se había vuelto muy cautelosa conmigo, temerosa de que cualquier palabra inapropiada la convirtiera en algo peligroso. Sé que no quieres verme, pero no puedo dejarte ir, Isen. Por favor, dame otra oportunidad. Puse los ojos en blanco. ¿Qué oportunidad quieres? ¿Una oportunidad de salir de aquí? Ni siquiera terminé esa comida con ella. Mi socio también regañó al cliente por cambiar de trabajo a último momento, expresando su firme oposición a su conducta poco profesional. El cliente nunca había sido humillado así en su vida, recibiendo gritos del contratista sin atreverse a replicar. Después de desahogarse, mi socio me dijo, vamos. Me pregunté si estaría loco, pero luego dijo, ¿no quieres verla? Desesperado, pensando que por fin tiene una oportunidad solo para ser rechazada de nuevo, verla actuar como si tuviera derecho a ti me saca de quicio. Tenemos que darle una lección. Al principio, Eva Sinclair ya no me emocionaba, pero esta vez había irrumpido en mi tranquila vida, a punto de arruinar el futuro que tanto anhelaba. Pensé que la idea de mi socio no sonaba tan mal después de todo. Después de 2 días de descanso, mi socio se recuperó un poco. Dijo que lucharía por mi futuro, así que fue a ver a Eva Sinclair ese mismo día para hablar de una posible colaboración. Oí que cuando Eva Sinclair se enteró de que acepté trabajar con ella, estaba llena de energía. Solo quería burlarme.
La mujer que ni siquiera me miraba cuando le suplicaba antes, ahora parecía tan afectada por cada una de mis acciones. ¿Cómo no iba a hacerlo? ¿Ridículo? Lo más gracioso fue cuando, casi al final del proyecto, me confesó públicamente su amor afuera del edificio de oficinas que había alquilado. Como una estudiante universitaria, armó un círculo de velas en forma de corazón, sosteniendo un pastel y flores. Gritaba sin parar: Isen, cásate conmigo. Estaba encargando un pastel de celebración a la hermosa dueña de la tienda cuando oí los gritos afuera. Me quedé paralizada, sobresaltada. La hermosa dueña lo entendió enseguida. ¿Podrías ser tú, el esposo de Isen, el gerente general de Sinclair? Me llevé un dedo a los labios, indicándole que se callara. ¿No es vergonzoso? La hermosa dueña dejó el cuchillo que estaba usando para cortar el pastel. Ay, sus acciones están afectando mucho mi negocio, dijo, y luego salió. Me agaché junto a la puerta, sin poder escuchar su conversación, pero vi a la hermosa dueña hacerle un gesto a Eda Sinclair para que se fuera. Claro, Eda Sinclair se negó a irse, incluso notando que yo estaba mirando por la puerta. Salió. Pasó junto a la hermosa dueña y vino directamente hacia mí, ofreciéndome las flores. Isen, cásate conmigo. ¡Qué ridículo! Cuando nos casamos, no tenía nada. 5 años después, yo, un hombre, recibía la propuesta de matrimonio, pero por desgracia, ya no quería nada. Tiré las flores a un lado y le di una patada al pastel, dejándola con solo una palabra: vete. No quería decirle ni una palabra más. La idea de mi pareja ni siquiera me había satisfecho cuando me dio asco. Ava Sinclair no podía creer lo fría que era. Se levantó, intentando agarrarme, pero la hermosa dueña la detuvo. No te avergüences. ¿No lo oíste? Te dijo que te fueras. Eda Sinclair se mostró sumisa delante de mí, pero se puso feroz con los demás. ¿Y a ti qué te importa? Examinó a la hermosa dueña y luego alzó la voz, preguntándome: ¿no te casas conmigo? ¿Es por esta pastelera? ¿Qué te puede dar? ¿Sus pasteles siquiera pagan la renta? Estaba tan enojada que me di la vuelta, a punto de regañarla, cuando vi a la hermosa dueña meneando el dedo delante de Eda Sinclair. Eso no es verdad. Mi pastelería no necesita renta. Este edificio es mío. Solo soy una mujer menuda que hace pasteles como pasatiempo. La verdad es que no esperaba que la guapa dueña fuera mi casera. Revisé el nombre del contrato y me dijo que era el de su madre. Su madre estaba pescando en el Pacífico, dejándole todos los asuntos de la casa, así que tenía razón al decir que era suyo. Me quedé atónita, con los ojos como platos, y cogí todos los pasteles de su tienda. No pagué, pero al día siguiente volví y pagué, diciendo que lo de ayer era solo una broma. Sabía que no necesitaba el dinero, así que le di a su pastelería un objeto decorativo para compensar el hueco que había habido desde el principio. Era mi forma de agradecerle su ayuda de ayer. La guapa dueña no dijo mucho, pero me preguntó: ¿no la quieres fuera de escena? Se refería al asunto que mi socia y yo habíamos discutido, pensando que de vez en cuando oiría algo al respecto, así que captó la idea. Dijo: eres siendo demasiado amable. Déjame mostrarte cómo hacer que se vaya sin nada y que aún así te pague por el sufrimiento mental. Mi socia asintió de inmediato. Te ha estado acosando durante años. No está mal pedir una compensación por el sufrimiento emocional, ¿verdad? Lo pensé y acepté. Cuando la guapa dueña se puso manos a la obra, fue imparable. Al día siguiente, se quitó su delantal habitual y apareció con traje en mi oficina. Me quedé atónita. Mi socia me agarró del brazo, tan emocionada que no pudo hablar. Solo pude pensar en una palabra: sorprendida. La guapa jefa hizo sufrir tanto a Eda Sinclair que a los 3 días anunció su retirada del mercado inmobiliario. Antes de irse, vino a preguntarme: ¿le dijiste que me atacara así? No respondí, pero Eda Sinclair simplemente sonrió. Está bien. Mientras esto te haga feliz, haré lo que sea. Nunca pensé que Eda Sinclair fuera tan masoquista. Ava Sinclair, mira hacia adelante, ya no somos posibles.
Eda Sinclair esbozó una sonrisa amarga, asintió levemente y se dio la vuelta para irse. Después de este incidente, Eda Sinclair realmente no volvió a molestarme. Bajo la educación espartana de la hermosa jefa, mi pareja y yo nos mudamos rápidamente del edificio de oficinas y fundamos oficialmente nuestra propia empresa. Celebramos en su pastelería, convirtiendo el lugar, que normalmente olía a crema y café, en uno lleno del aroma de la olla caliente de Sichuan. Su tienda todavía tenía ese pequeño y nauseabundo televisor de pantalla plana con las noticias. Las noticias mostraban que el otrora floreciente nuevo negocio enfrentaba una crisis y como directora ejecutiva del grupo Sinclair, Eda Sinclair renunció, anunciando la bancarrota y la reestructuración. Apagué las noticias y puse un popular programa de variedades de comedia. Con las risas del televisor, los tres brindamos juntos. Brindemos por un futuro brillante, que siempre brille.